Hola, buenas noches. Yo soy María Cristina Ortega García, estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y este video forma parte de la asignatura Fisiopatología 2. Y hoy vamos a hablar de lo que es la lesión renal aguda. La lesión renal aguda es una falla o disminución de la función renal repentina y esta justamente es su característica, que sucede de pronto. No se trata pues de una sola patología, estamos hablando de un conjunto de ellas que tienen las siguientes manifestaciones diagnósticas. Un incremento de la concentración de nitrógeno ureico en la sangre, un incremento en la concentración sérica de la creatinina y también existen cambios en el índice de filtración glomerular. Epidemiología. Del 5 al 7% de los internamientos en las unidades de atención aguda, es decir, lo que llamamos en México urgencias, son por esta causa, y el 30% de las admisiones en las unidades de cuidados intensivos están representadas por una lesión renal aguda. En los países desarrollados hay algunas situaciones que hacen que esta lesión sea común. Es el paludismo, la leptospirosis, y los desastres naturales. Sucede que por el aplastamiento se da justamente este síndrome que vemos aquí, rhabdomiolólisis, y se empieza a segregar mioglobina a la sangre. Por lo tanto, se produce una lesión en el riñón porque me empieza a pasar a través del tracto. Causas regionales de la lesión renal aguda. Cuadros tóxicos por mordedura. ¿Por qué son regionales? Bueno, por la flora y fauna diferente que hay en cada región del país. Entonces aquí tenemos cuadros tóxicos por mordeduras, por ejemplo, de serpientes, de abejas, podríamos tener algunos tipos de escorpiones, incluso podríamos hablar de algunas medusas, etcétera. Causas infecciosas, paludismo, leptospirosis, que ya habíamos mencionado, y lesiones por aplastamiento, porque tenemos algunas zonas de mayor intensidad de movimientos sísmicos, por ejemplo. Tipos de lesión renal aguda. Tenemos 3 tipos dependiendo de su causa o de la zona que se esté dañando. Es decir, tenemos la prerrenal, que implica una disminución significativa del flujo sanguíneo, es decir, lo que entra viene desde antes del riñón. Tenemos también la prerrenal, que también se llama intrínseca, porque es la que es propiamente de una lesión de las estructuras renales. Y tenemos a las posrenales, que es una obstrucción del flujo de orina que proviene del riñón. A la prerrenal también se le llama hiperazoemia renal. Esta palabra tiene raíces griegas, hiper, exceso, azo, nitrógeno, y emia, sangre. Entonces se trata de una elevación de la creatinina sérica o del nitrógeno ureico en la sangre. Etiología. Tiene su etiología en un flujo plasmático inadecuado en el riñón. Veíamos antes en la imagen cómo hay un menor flujo hacia el riñón. Esto va a llevar a que la presión hidrostática dentro de los glomérulos sea insuficiente para realizar el filtrado glomerular de la manera normal. Sabemos que este filtrado ocurre por las diferencias de estas presiones, por lo tanto, al haber una anomalía, no va a poder filtrarse adecuadamente. Y tenemos aquí este pequeño cuadro donde dice que está relacionado con la hipovolemia, que es la disminución justamente del flujo sanguíneo, una disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante eficaz, insuficiencia congestiva cardíaca, insuficiencia hepática y deficiencia de la autorregulación renal. Y tenemos aquí algunas sustancias que pueden producirla. Causas de la lesión renal intrínseca. Entonces vamos ahora a estas causas de la lesión renal dentro del riñón. Tenemos aquí a 3. La primera es la septicemia, la segunda es la isquemia y también tenemos a las nefrotoxinas. La septicemia produce una disminución del filtrado glomerular, haya o no una hipotensión. Además, va a producir una dilatación de las arterias. Esto está mediado por citocinas y estas citocinas incrementan la actividad o la eficacia de una enzima que se llama sintasa
inducible de óxido nítrico y esto indiscutiblemente va a ocasionar una disminución del filtrado glomerular. La septicemia puede ocasionar un daño en el endotelio que va a originar trombosis microvascular, lo que va a desencadenar reacciones que pueden dañar a las células tubulares renales. Al desprenderse pequeñas porciones, se segregan muchas sustancias para reparar este daño y estas sustancias pueden dañar a las células de los túbulos renales. En cuanto a la isquemia, hemos tomado esta pequeña imagen y dice que tenemos causas microvasculares. ¿Qué sucede en la fisiopatología microvascular? Bueno, va a aumentar la vasoconstricción. ¿Por qué? Por todas estas sustancias que están aquí, que justamente van a hacer mecanismos adaptativos del riñón ante cualquier anomalía y entonces incrementa la vasoconstricción. Va a disminuir la vasodilatación en respuesta a estas otras sustancias, justamente para favorecer el primer mecanismo. Esto puede producir un daño estructural a las células del endotelio y a los músculos de fibra lisa en todos los vasos renales. Además, va a incrementar la adherencia leucocítica en los endotelios, lo que puede producir obstrucción y activación de los leucocitos y mayor inflamación. Pero, ¿qué pasa a nivel tubular? A nivel tubular comienza a haber una destrucción del citoesqueleto de las células, una pérdida de la polaridad y una apoptosis y necrosis de las células. Al ocurrir esto, va a haber una descamación de células viables y necróticas, las cuales pueden acumularse y obstruir a los túbulos y, bueno, habrá una fuga retrógrada. Esto también va a producir mediadores inflamatorios y vasoactivos para reparar estos daños y vamos de regreso a la parte microvascular. La siguiente causa son las nefrotoxinas. Estas lesiones nefrotóxicas se pueden originar en cualquier parte de la estructura renal, es decir, en los túbulos, en el intersticio, en los vasos, en el sistema colector, es decir, en cualquiera de sus áreas. Existen tres causas principales, si bien hay otras. La primera son los medios de contraste, la aplicación, la utilización de ellos. Para que se desarrolle nefropatía, por esta causa, debe haber tres factores. La primera es una baja de oxígeno en la capa externa de la médula renal. La segunda es que estos medios de contraste produzcan daño citotóxico de los túbulos renales y este daño citotóxico va a producir una obstrucción tubular transitoria. Cuando esto ocurre, la aplicación de los medios de contraste va a causar una lesión renal aguda. Otra de las causas son los antibióticos. El antibiótico que más comúnmente causa una lesión renal aguda son los aminoglucósidos. Se dice que del 10 al 30% de los ciclos de aplicación ocasionan lesión aguda renal. No importa que los niveles de este medicamento en la sangre sean normales, se puede causar porque estos pasan libremente a través del glomérulo y se acumulan dentro de la corteza renal, pudiendo causar la lesión. Tenemos otro antibiótico que es la anfoteresina B. Esta causa toxicidad directamente en los túbulos renales y va a originar una vasoconstricción de ellos mediante la retroalimentación túbulo-glomerular. La nefrotoxicidad de ella sí depende de su dosis, diferente a la primera, y al tiempo en que se consuma o se aplique este medicamento. Por último, tenemos al aciclovir. El aciclovir se precipita dentro de los túbulos y entonces al precipitarse puede obstruirlos. Esto sucede particularmente cuando se receta el aciclovir por vía intravenosa. Y tenemos aquí otras toxinas que serían las endógenas, es decir, las que se producen dentro del organismo. Tenemos aquí a la mioglobina, que como veíamos está relacionada con la rhabdomiolidosis, proteínas en la sangre y ácido úrico. Ok, pasamos ahora a la lesión aguda posrenal, es decir, la que ocurre después de que la orina deja el riñón. Este aparece cuando existe un bloqueo
agudo, parcial o total de esta corriente de orina, lo que va a producir un incremento de la presión hidrostática de la que ya habíamos hablado y, como dijimos, va a interferir con la filtración glomerular. La etiología de esta lesión aguda postrenal se divide dependiendo del área en la que se presente. Por ejemplo, en los uréteres, dice aquí cálculos, coágulos sanguíneos, compresión externa, tumor y fibrosis retroperitoneal. Dentro de la vejiga, por ejemplo, justamente aquí, a la salida, tenemos hipertrofia prostática, coágulos de sangre, cáncer. Y también tenemos en el área de la uretra, estenosis y obstrucción de la sonda de Foley. Bueno, esto ha sido todo por este primer momento. Nos vemos en el siguiente. Gracias.